El tema educativo podría decirse que es el tema de nunca acabar y hay razones para ello. La educación es transversal, la educación lo permea todo, hasta la salud. Oigan bien, una persona educada muy probablemente se enferme menos que una que no esté bien educada. Por eso aquí, en este programa, que fue un abanderado de la lucha por el 4% para la educación, don Uchi Lora y los compañeros que estaban en el momento, aquí se instaló una sombrilla con el 4%. Este programa fue vanguardia en ese sentido. Y entonces queremos tener todas las miradas sobre ese punto esencial para la vida y el desarrollo de la República Dominicana. Por eso nos da muchísimo gusto recibir a Edwin Caraballo, que está aquí con nosotros, Darwin Caraballo, está con nosotros, el director ejecutivo de Educa. Muchas gracias, Darwin. Gracias, bienvenido. Gracias, Bienvenido. muchas gracias a ustedes, a los televidentes y a este programa con Don Uchi a la cabeza, que fue un abanderado, como tú dices, de la lucha por el 4% desde 2010. Darwin, te queremos recibir con un cafecito para que veas. De una vez calientico para entrar en materia. Un cafecito Santo Domingo. Qué buena noticia. Sí. De cara al 16 de agosto, la evaluación de Educa con respecto de cómo han sido estos 4 años de gestión de Luis Abinader en materia educativa. Bueno, justamente en el día de hoy, en poco más de 2 horas, el Ministerio de Educación va a hacer una rendición de cuentas con presencia del Presidente de la República de los 4 años de gestión. Desde la perspectiva de Educa debemos dividir en 2 tiempos la gestión del presidente Abinader en materia educativa. La primera parte de esa gestión estuvo marcada por la pandemia. Claramente el gobierno asume cuando ya la pandemia está plenamente instalada, el calendario escolar a pronto de iniciar. Todo el mundo le recomendaba al señor presidente hacer lo que hacían otros países con más prestigio e historia educativa en la región, de cerrar el año escolar, y el presidente tuvo la visión, la audacia y la valentía de decir la educación no se puede parar, y ese fue, digamos, una gran decisión, así como el plan de vacunas, que también fue innovador y ejemplo para el mundo, también lo fue educación, donde se atrevió a desarrollar estrategias creativas, innovadoras, de cambio, con un plan de educación a distancia que era único en el mundo y que fue materia de estudio por parte de los organismos internacionales. Claro, con claros oscuros, con resultados diversos, con dificultades de implementación, pero esa decisión le permitió al país evitar lo que los organismos internacionales prestigiosos como el Banco Mundial o la UNICEF proyectaban, que era una altísima deserción escolar y un retroceso en los aprendizajes. Cuando finaliza la pandemia, ninguno de esos 2 datos se corrobora. La deserción aparente escolar que se había registrado durante la pandemia rápidamente se recuperó porque los estudiantes nunca quedaron desconectados del proceso educativo, y al mismo tiempo los aprendizajes estaban estables respecto a valores prepandémicos. Luego viene una segunda parte del gobierno del presidente Abinader, ya liderado por el ministro Ángel Hernández, el actual ministro de Educación, donde se enfatiza en los problemas estructurales del sistema educativo, básicamente en el aprendizaje en los primeros grados y la necesidad de alfabetizar en la edad oportuna a los estudiantes, con algunas decisiones también de políticas sociales, que la educación siempre ha ocupado ese espacio, como el transporte escolar, como la alimentación escolar. Se formalizan y profesionalizan los concursos, con algunos temas que tal vez que siguen pendientes para acelerar a una mayor velocidad el cambio de esa tendencia, pero con el dato positivo que se registra el año anterior, de la última medición de las pruebas PISA, que marca un cambio de tendencia, sin, digamos, que esto signifique una satisfacción por metas alcanzadas, pero sí un cambio de dirección. Así que creemos en Educa que están dadas las condiciones para que este periodo gubernamental que comienza a partir del próximo viernes, digamos, acelere, encienda todos los motores de cara al cambio educativo tan necesario para una sociedad dominicana que desde que está vigente el 4% ha invertido más de 40.000 millones de dólares en el sistema educativo, y esa inversión todavía, como lo decía Don Uchi antes de ir a la pausa, no se traduce en resultados. Cuando vemos la reacción de la ADP
uno piensa, bueno, es algo, una actividad recurrente. Pero Educa también hizo un estudio con los maestros. ¿Qué arrojó ese estudio? Y también, ¿cómo ve las últimas manifestaciones, cómo la valora Educa, las últimas manifestaciones que ha hecho la ADP propugnando por más incentivos, por mayor salario, en fin? Mira, el magisterio dominicano, que durante mucho tiempo estuvo sumergido en la escala salarial, desde la vigencia en el 4% para aquí, ha ido recuperando y ganando salario de manera muy recurrente y hoy se ubica entre los mejores salarios de nivel profesional que hay al inicio de la carrera. En términos comparativos con la zona de Centroamérica y el Caribe, el maestro dominicano es el mejor pagado. De manera que allí hay un esfuerzo muy grande. Están bien jodidos los otros. Sí, bueno, no, pero hoy el docente dominicano supera los 45.000 pesos cuando trabaja en jornada completa. Recordemos que se trabajan 180 días, más algunos días luego de preparación, con múltiples beneficios. Es un salario digno para las realidades del mercado local también. Bueno, es superior indiscutiblemente a lo que teníamos. Correcto, correcto. Pero no quiere decir que sea de lujo, como alguna gente. No, por supuesto. El maestro dominicano siempre debe ganar más y a eso hay que aspirar. Y por eso es tan importante los incentivos y esa evaluación de desempeño, porque el desempeño le permitiría a un docente extraordinario, excelente, mejorar su nivel salarial, hoy en la normativa vigente hasta un 34% adicional. Pero ¿qué ocurre? Esa premiación debe ir dirigida a los mejores, no para todo el mundo. Es decir, aquel docente que se compromete más, que tiene un nivel de desempeño óptimo, que asiste todos los días y que logra que los estudiantes aprendan, a ese hay que buscarle un incremento salarial. Por eso nosotros vamos más allá incluso de lo que el señor ministro ha planteado, de redefinir por completo el sistema de evaluación de desempeño y que efectivamente sea un bono al resultado. Hoy están dadas las condiciones tecnológicas para poder medir al inicio del año cuánto sabe un estudiante y después al final del año cuánto fue capaz de aprender. Y en función de eso, del nivel de compromiso del educador medido por las asistencias y la calificación que la comunidad le da a ese maestro por su rol de liderazgo en el seno de esa localidad, pues premiarlo con ese incentivo que sea superlativo, que sea tal vez hasta poder duplicar ese salario que estamos hablando, pero obviamente restringido a todos aquellos que lo merecen, no a aquellos que no cumplen, que no asisten, que incluso hoy hay en la estructura del Ministerio de Educación que se va depurando, y esta es otra de las grandes transformaciones que ha tenido el Ministerio durante este periodo, que cobran un salario docente y ni siquiera residen en el país. Eso es grave, eso es grave y eso no se denuncia. Exactamente, exactamente. Entonces, en eso nosotros también pensamos que el sindicato de maestros, que debe ir ganando en profesionalismo, que debe ir ganando en su discurso ante la sociedad, estos son los temas que debe proteger también. No puede permitir que miembros de su sindicato hoy estén ejerciendo ese tipo de funciones. Entonces, eso también debe ser condenado por el sindicato. Acción empresarial por la educación, que es lo que significa Educa, ¿verdad? Seguro que está interesado en el tema de la capacitación. ¿Están ustedes de acuerdo con el nivel de inversión que hace el Estado de ese 4% con la cantidad que se invierte en la capacitación de los profesores? Mira, el presupuesto que asigna la República Dominicana a lo que es mal llamado la educación preuniversitaria, porque en realidad es la proporción que administra el Ministerio de Educación, que tiene otros elementos, tiene educación de adultos, tiene formación docente, allí también se financia la primera infancia, la universidad pedagógica, representa de los presupuestos más altos del Estado a nivel global. En torno al 23% del gasto público se destina a financiar esta función. De manera que el esfuerzo es enorme y una proporción muy importante, cada vez más creciente, es la que se destina a la capacitación. Tal vez lo que nosotros pensamos es que no es la capacitación correcta. Lo estamos viendo en alguna experiencia que hemos venido desarrollando junto al Ministerio de Educación y la Presidencia de la República, donde lo que más requieren los docentes son capacitaciones prácticas.
aprender a trabajar dentro del aula con ejemplos concretos, dinámicos, no capacitaciones teóricas de cursos de carácter universitario que, sin dejar de ser importantes, no se traducen luego en resultados en el aula. Nosotros estamos viendo que las necesidades de los docentes tienen y pasan por aprender a planificar, aprender luego a implementar lo que se planificó de manera consecuente y secuencial, y luego a evaluar al estudiante, no para castigar al estudiante, sino para retroalimentar al educador y saber cómo reordenar su proceso de aprendizaje para que cada estudiante aprenda. Esos son los elementos claves a donde hay que dirigir los esfuerzos de entrenamiento. Y me pregunto, ¿Y la inversión en ese terreno? Correcta y creciente. Siempre va a hacer falta más. Pero si uno mira las magnitudes de inversión en capacitación respecto a antes del 4%, ha crecido más de 70 veces ese indicador. Y me pregunto, ¿cuál es el grado de aprendizaje con el que salen nuestros estudiantes de las escuelas? Si lo pudiéramos comparar en el rango de edades, ¿verdad? ¿Cuál sería esa comparación? Mira, todo el sistema educativo a nivel de toda la trayectoria académica del estudiante tiene un debe en calidad. El sistema hoy tiene una muy buena calidad en la información para permitir evaluar al fin de cada ciclo, al final del tercer ciclo de la educación primaria, cuando los estudiantes se suponen que ya están alfabetizados, cuando finaliza la primaria, es decir, que ya el estudiante está preparado para ser un ciudadano y a prestarse a conocimientos posteriores, al cierre de los 15 años de edad, cuando termina la educación básica en el mundo, y luego en el bachillerato con las pruebas nacionales. Allí hay pruebas locales, nacionales y globales, y todas hablan de un bajo nivel de calidad. Las últimas, las que nos dan el resultado final, las pruebas PISA, estas que permiten comparar a nivel global, siguen ubicando a la República Dominicana en la retaguardia de aquellos países que se miden en esas grandes ligas del aprendizaje. Como les decía anteriormente, la última medición marca una mejora, que no es menor porque es durante pandemia. Cuando el mundo cayó, el país fue de los pocos, solo 6 casos en el mundo mostraron mejora, la República Dominicana uno de ellos. Por lo tanto, están dadas esas condiciones para que durante estos próximos 4 años se dé ese empuje. Y lo que estamos viendo en ese proyecto que les mencionaba como primicia, le podemos compartir de esa iniciativa que lleva adelante la Presidencia de la República, el Ministerio de Educación y Educa, es que los logros de aprendizaje son posibles en el corto plazo. En educación hay un mito, nosotros decimos, que los resultados solo se ven en el largo plazo. Este proyecto está logrando múltiplos en los aprendizajes de los estudiantes relevantes en tan solo un año de gestión. ¿Y qué es lo que hace diferente? Bueno, cambia la forma de gestionar el centro educativo. Aprender a leer, se aprende leyendo, pues entonces los estudiantes todos los días leen. Aprender a manejar los números es equivocándose, y todos los días los estudiantes trabajan ejercicios, practican, y de alguna manera cuando luego son evaluados al final del año escolar ya tienen una gimnasia intelectual para poder afrontar las pruebas. También parte de lo que ocurre con esos resultados que son poco alentadores en el sistema, es que muchas veces se los está midiendo a los estudiantes por competencias, cuando la práctica de aula sigue siendo de un maestro que enseña por contenidos. Entonces, el estudiante no está habituado muchas veces a poder quizá por eso estamos en el sótano. Exactamente, pero hace falta muy poco para lograr un cambio cualitativo. Es un poquito de, como dicen algunos técnicos, de fine tuning, es decir, afinar y poder sintonizar mejor, porque hay docentes muy competentes en el país que pueden hacer el cambio. Tema metodológico, básicamente. Tema metodológico y tema de creer en el docente, Germán. La idea es de darle los grados de libertad al educador en el aula para que tome decisiones allí. Sí, por lo que usted dice, entonces se espera que en la próxima evaluación de las pruebas PISA nosotros podamos mostrar una mejoría significativa. Bueno, esperamos que... No que vamos a subir. No, nunca vamos a mostrar resultados extraordinarios de la noche a la mañana. Pero sí un avance. Pero sí un avance. Yo creo que va a ser la gran medición de poder confirmar ese cambio de tendencia y ya mostrar que el país entró en una senda de crecimiento en materia de calidad de los aprendizajes. Darwin, 2 preguntas.
Este modelo de educación que están implementando con este programa especial, ¿en cuántos centros se está llevando a cabo? ¿A cuántos estudiantes impacta? Y la segunda pregunta es, ¿cuál sería, vamos a decir, el punto clave que debería proyectar e impactar más el Estado Dominicano en estos próximos 4 años de gestión del presidente Luis Abinader en el sistema educativo? Mira, ese proyecto se aplica en 155 centros en todo el país que fueron elegidos de manera aleatoria. El presidente nos puso el desafío de que lográramos resultados distintos con iguales recursos, porque de nada sirve crear un centro de excelencia que luego uno no puede replicar. Aquí estamos hablando con centros de todas las características del país, sin impactar el presupuesto educativo de manera ascendente, utilizando los recursos mismos del sistema y cambiando el modelo de gestión, con la introducción de una figura clave, que es la de un mentor, que ya estaba en el Ministerio de Educación, un docente de alto nivel, de altas capacidades, que se convierte en un tutor, en un mentor de sus colegas, del director de centro y de los maestros de aula, que los sigue permanentemente durante toda la semana de trabajo de manera virtual y una vez cada 15 días lo visita presencialmente y trabaja con los maestros. Excelente. No hay demasiado milagro en eso, pero el cambio que se genera es muy significativo porque le permite al educador y al centro acumular y trabajar de una manera secuencial, que esa es el verdadero milagro del aprendizaje. Yo creo que hay un elemento ahí de esperanza, me parece a mí, porque el capital social, humano, el dominicano tiene ese potencial para... No podemos seguir. Por supuesto que así. sí, el Pero docente también. Me debe una pregunta, Sí, con disculpas de Germán. La próxima meta que de acuerdo a Educa debe de emplear el gobierno dominicano en el sistema educativo en estos próximos 4 años. Mira, tiene que estar orientado hacia la calidad, hacia romper esa barrera que hace 30 años está rígida, o sea, que hay pequeñas oscilaciones. No infraestructura. Bueno, lo que sucede es que el concepto de calidad requiere de una complejidad de otros esfuerzos como la infraestructura, como avanzar en el bilingüismo, que se le va al país la suerte allí por la atracción de inversiones que están llegando, darle un énfasis y una inyección mayor a la educación técnica. Nosotros hemos promovido junto con Infotep desde Educa que los bachilleres salgan con un certificado técnico también para poder insertarse en el mercado de trabajo en múltiples orientaciones que hoy el mercado plantea. De manera que reteniendo a más jóvenes en el sistema, ampliando la primera infancia, enfocándose a la calidad y generando todas estas otras competencias sin olvidar la transversalidad de la tecnología que hoy está multipresente, es la oportunidad de oro que tiene el país para los próximos 4 años. Darwin, sería, qué sé yo, no me perdonaría desaprovechar tu presencia aquí, aunque sea en un minuto, para escuchar la opinión de Educa sobre un tema que inquieta a miles y miles, a decenas de miles de padres que tienen sus hijos en colegios privados y que ven que cada año le cambian el texto, a veces simplemente porque le pusieron la portada rosada, porque tenía un azul, en fin, un negocio burdo. ¿Quién controla esto? Porque no es verdad que 5x5 son diferentes hoy que hace 5 años. De acuerdo. No, entonces, básicamente ahí es importante el fortalecimiento del rol de la familia en la educación, tanto en el sector público como en el privado. Evidentemente, para que un estudiante aprenda hoy y adquiera las competencias, no necesita estar cambiando los textos todos los años, con lo cual eso es importante que se empoderen los padres y que los padres reclamen por calidad en el servicio educativo del sector privado también, donde cuando uno evalúa los niveles de logro, no siempre los colegios privados son los que mejor les va. Entonces, muchas veces los padres pagan una cuota elevada por un servicio que en cuanto a la calidad del aprendizaje deja mucho que desear. Es muy importante allí el empoderamiento de la familia, el reclamar, el involucrarse, el estar presente, porque al final es una relación entre privados, entre los padres y la familia, el estudiante, el centro educativo y el Estado no debería involucrarse en eso. Totalmente. Gracias, Darwin Carballo, de la Acción Empresarial por la Educación, Educa, que ha estado aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, nosotros se finí. No hay tiempo para más. Será mañana en otra entrega del día.